es autorizar al decano a firmar convenios específicos de las unidades internacionales culturales y papel prensa y alto panel. Y el artículo 2 solicita al Consejo Superior del Agua la convalidación de dicho convenio. Sí. ¿Consentido, Linda? Bueno, adelanto primero nuestro voto en contra de este convenio y me interesaría poder realizar un debate en este consejo sobre el carácter de este convenio, que es un convenio primero con la empresa Papel Prensa, lo cual realmente cuando lo leí me sorprendió, porque luego de lo que ha sido toda la campaña furibunda del gobierno kirchnerista contra la apropiación de papel prensa en la dictadura, por los Herrera de Noble y demás, bueno, sorprende que la facultad de los progresistas, de los Carta Abierta, realicen un convenio con esta empresa. Cuando fui a leer el expediente, me sorprendí más. Bueno, sí me sorprendí, pero me impresioné para peor todavía más, porque veo que según lo que estipula el convenio, la facultad aporta a los investigadores, aporta sus instalaciones, sus laboratorios y demás. A cambio, estas dos empresas, Papel Prensa y Alto Paraná, simplemente da una suma fija. Y la propiedad intelectual, las patentes que se logren de los desarrollos científicos, se van a repartir en un 50% para la facultad y en un 50% para estas dos empresas. Realmente quiero llamar la atención que acá las autoridades progresistas, kirchneristas, están entregando la propiedad intelectual de un desarrollo científico que se hace en esta facultad a los Herrera de Noble, a los Manieto, a los que se apropiaron de papel prensa ante la dictadura. Parece que realmente bochornoso, por eso, bueno, como ya dije al principio, vamos a rechazar este convenio y vamos a tratar de difundir lo más posible que esto está ocurriendo para que los estudiantes, los niños de la facultad sepan cuál es la orientación política, social que se da en la investigación científica acá, cuando bueno, se habla mucho del desarrollo de la ciencia, que se está con la sociedad, de los problemas y demás, pero se está entregando en concreto digamos, la propiedad intelectual del desarrollo científico que está en esta casa a una empresa, y no a cualquier empresa, sino a Papel Prensa, que como dije es propiedad mayormente de Manieto y de la Nación, quienes, como el gobierno se encargó de explicar muy claramente, se la apropiaron en la dictadura bajo todo una cosa realmente muy turbia. Así que bueno, eso por mi parte. Sí, este convenio pasó por la última comisión de investigación el pasado lunes y en esta comisión quería hacer un par de comentarios al respecto, además anticipar nuestro voto en contra del convenio. En primer lugar, porque nosotros defendemos el financiamiento único estatal a la universidad pública. Este tipo de convenios justamente lo que traen son fondos provenientes de, en este caso, empresas privadas para el financiamiento de investigación de la facultad. En particular, acá hablamos de 285.000 pesos que Alto Paraná y Papel Prensa van a pagar por estos 2 años en la universidad, a la facultad de esa en particular, pero que además es un convenio que se renueva por 6ª vez. Esto, digamos, también marca una continuidad del tiempo y me parece que hay una primera cuestión que quiero marcar, que es que si uno recorre la facultad se encuentra con que la mayor parte de los estudiantes, y me arriesgaré también de los docentes graduados en la facultad, que desconocen este tipo de políticas que lleva adelante la facultad. A mí me parece que eso en sí es una problemática y que este consejo directivo, además de la facultad, tiene la responsabilidad de abrir este debate, porque yo creo que la facultad siempre es un debate en función de dónde provienen los fondos y cuáles son el tipo de convenios que hace la facultad hacia afuera, en función de cómo entra la investigación científica. No quiero repetir, digamos, pero sabemos que Papel Prensa en particular es afamada por apropiación, digamos, por parte de empresas que conforman el oligopolio, monopolio mediático en nuestro país. El 49% de las acciones de Papel Prensa y Clarín, el resto se reparten entre la Nación y el Estado. Y después también es grave, digamos, quién termina siendo beneficiario de esta investigación. A mí, en particular con esto, nosotros pensamos desde la mayoría estudiantil que el Estado y que esta facultad
que la ciencia técnica que genera los estamentos públicos y el Estado deberían estar orientados a atender las necesidades de nuestro pueblo, que no son pocas, más en un país como el nuestro. Este tipo de convenios apuntan a orientar la investigación científica a otro lado que poco tiene que ver. Tenemos que ser muy inocentes para pensar que recibiendo el dinero para la financiación de investigación por una empresa privada no estamos condicionando la orientación de esa investigación. Por eso creo que es pertinente que en la facultad demos el debate de qué se investiga, para qué sirve lo que investigamos, cómo se entra la ciencia y la técnica gracias a la facultad que hace el Estado en este país, que lo discutamos y que evaluemos efectivamente esto es lo que le sirve a nuestro pueblo. Yo creo que no, y por eso, además en particular porque defendemos el financiamiento único estatal, vamos a votar en contra de este proyecto. Yo hago simplemente una aclaración. Efectivamente, este es un proyecto que no ha buscado la facultad. Yo no sé si ustedes tienen claro, muchos de los proyectos, convenios o órdenes de asistencia técnica surgen de una empresa que contacta a algunos de nuestros profesores y ese profesor se acerca a la oficina de vinculación y o sea, lo que quiero decir es que esto surge por iniciativa de un docente y no por iniciativa de la facultad. Como surgen muchos de los convenios, o sea, o muchas de las asistencias técnicas. Así que hago la aclaración porque digamos, me parece que hay una confusión respecto de que no todas las cosas que se aprueban de convenios o órdenes de asistencia técnica son iniciativa de la Secretaría de Investigación de la Facultad. Digo, meramente para, entendiendo el comentario que está el señor decano, para nosotros la cuestión es que cada investigador, digamos, sea libre de investigar lo que quiera, digamos, o que si alguien quiere hacer, digamos, aportar a hacer un convenio como el juego de prensa, simplemente puede hacerlo y hemos elegido bueno porque es un investigador de la facultad, con una trayectoria reconocida, como que hagan un concurso. Me parece que justamente para nosotros el concepto directivo de la facultad, los departamentos, así como a veces ocurre, y el Estado en definitiva tienen que poder orientar la ciencia técnica del país. Por eso lo marcamos, no porque digamos, sea, entendamos que es un problema si el convenio fue buscado por, la Secretaría de Investigación o por el decano de la facultad, sino porque en sí el hecho nos preocupa porque de hecho se está pasando por acá, digamos, el convenio lo que estamos aprobando, o lo que estaríamos aprobando, lo que estarían aprobando, es una autorización al decano para firmar el convenio en definitiva. En verdad esto no es un debate, pero en el resto de los casos también me parece que la discusión y el debate sobre cuál es la política de la facultad en ese sentido hay que darla pese a que después cada investigador pueda ir a buscar o recibir ofertas, digamos, de este tipo de convenios. Perfecto, simplemente hacía la aclaración porque de alguna manera hasta ahora, y tal vez es una discusión que se debe a este Consejo Directivo, aquello que eran iniciativas de los profesores de la facultad, de alguna manera había un picto bueno por parte del Consejo Directivo, pero eso no tiene por qué ser así. Yo recuerdo en particular un caso de una iniciativa que implicaba a Harry Burton que fue no aprobada por el Consejo Directivo, pero no hay muchos casos, pero me parece que es una discusión perfectamente válida. Sí, consejero Jorge. Sí, no, bueno, quería simplemente dejar el otro de representación de minoría de graduados, recordamos con lo que dicen los estudiantes. En particular, digamos, en general nosotros nos oponemos a este tipo de convenios y a esta orientación que se le da a la universidad pública de aceptar, muchas veces en forma crítica, convenios con empresas privadas. Esta orientación que le da la facultad no es en su esencia diferente a la orientación que se da en otras facultades donde la mercantilización es muy profunda. Tenemos el ejemplo extremo de económica, ya lo discutimos la vez pasada con el caso de los posgrados arancelados. Las autoridades de algún modo argumentan que bueno, pero no son tantos convenios. A nosotros no nos interesa, es la orientación que se le da a las universidades públicas de conjunto. Entonces nosotros nos oponemos a este tipo de convenios. Y en particular, en este caso, llama poderosamente la atención cómo una gestión que es continuidad de la gestión anterior, que han tomado como propias campañas en contra de estos monopolios mediáticos, han tomado distintos posicionamientos, hoy acríticamente iban eventualmente a aprobar este proyecto. Entiendo lo que dice Reboleda, pero bueno, es responsabilidad del Consejo Directivo la aprobación de esto, porque si no sería una cuestión meramente formal. Y en este caso particular,
me parece que amerita, digamos, no solo por la orientación general de la que hablaba antes, que nosotros proponemos para la universidad y nuestro repudio a la injerencia de empresas privadas en la universidad pública, en particular en este caso se agrava porque ustedes también deberían estar en contra de este proyecto si son consistentes con lo que han dicho en otras ocasiones. Entonces, por eso yo manifiesto que voy a votar en contra de este proyecto, al igual que los estudiantes. Sí, yo, señor decano, voy a proponer que este expediente vuelva a comisión, pero quiero hacer una aclaración respecto de algunos de los comentarios que se hicieron hasta el momento que apuntan a marcar que este tipo de convenios son un intento de mercantilización de la educación pública o que marcan el destino que quiere tener esta facultad. Me parece que es muy importante poner los números en perspectiva y entender el rol amplio que tiene la universidad pública en el país. Se habló del orden de 250.000 pesos. Algo que me parece que es muy importante es entender que, como usted, señor decano, dijo, estos convenios son convenios por los cuales el dinero ingresa a uno de los grupos para realizar una tarea de investigación específica. El rol que tiene la facultad no es el de cobrar esa plata, sino el de administrarla. Y en el mejor de los casos, la facultad para administrar ese dinero cobra un costos de administración que son del orden del 5%, si mal no entiendo. Cuando uno mira el dinero total que ingresa a la facultad por estos caminos, es ínfimo comparado con el presupuesto que tiene la facultad que recibe la facultad de la Universidad de Buenos Aires. También para poner un poco en comparación, este proyecto es un proyecto chico comparado con cualquier proyecto de investigación que se recibe a través de la agencia, de CONICET o de MINCIT, que rondan entre los 250.000 y 1.200.000 pesos dependiendo del tipo de proyectos. O sea, me parece que cuando los consejeros sugieren que este tipo de convenios buscan mercantilizar la educación pública, están entrando en una exageración brutal de la situación. Eso es todo lo que quería aclarar. Bueno, disentimos. Yo creo que es perfectamente legítimo que la facultad aborde proyectos y que la facultad reciba los fondos necesarios para encarar alguna clase de proyectos. En todo caso, habrá que ver la naturaleza de esos proyectos y habrá que ver en qué sentido esos proyectos son significativos desde el punto de vista académico. En ese sentido me parece perfectamente válido expresar la preocupación de revisar si el cometido de este proyecto tiene significado y tiene sentido en el contexto de la facultad, pero no porque sea financiado, sino sencillamente para analizar cuáles son los méritos, en otras palabras, interrogar a los auspiciantes de este proyecto acerca de la naturaleza del proyecto y en qué sentido ofrece una oportunidad particular al desempeño de la facultad y de qué manera se pueden hacer cosas que de otra manera no se harían y en qué medida eso nos beneficia y aumenta el caudal de conocimiento, las capacidades que tiene instalada la facultad. En ese sentido también acuerdo con el consejero Minini de que el proyecto vuelva a comisión para reevaluar eso. Un par de cuestiones por lo que se ha dicho. Retomando lo último que recién decía el vicedecano, esta idea de que se pueden hacer cosas que de otra manera no se harían, es justamente el gran problema de la privatización. Porque se requiere del financiamiento privado para poder, como decía Barato, hacer cosas que de otra forma, es decir, con el financiamiento público solamente no se pueden hacer. Es decir, que la facultad se vuelve dependiente de ese financiamiento privado. Porque de otra forma, ¿sí?, esos proyectos, investigaciones que dependen del financiamiento privado no se pueden llevar adelante. Esto es muy importante porque para nosotros el problema de la privatización de la universidad surge, digamos, su base necesaria es la fase presupuestaria. Es el hecho de que el presupuesto total no alcanza para desarrollar todas las actividades científicas, académicas, de extensión que desarrolla la universidad. Y frente a esa asfixia, a las autoridades de esta facultad y de esta universidad,
en lugar de reclamar al Estado, de organizar como se ha hecho en otras épocas, movilizaciones, marchas, paros, para reclamar ese presupuesto necesario, buscan el camino fácil, digamos, del financiamiento privado, de los convenios que permiten, como decía el vicedecano, hacer cosas que de otra manera el ciclo de público no se harían. Esto vale como una reflexión general, pero acá lo que estamos necesitando es un punto muy concreto, porque, digamos, esto de que es un profesor, nadie critica que el profesor, el investigador, que tenga ganas de hacerlo vaya a papel prensa y trabaje para papel prensa. Eso no cuestionamos eso. Así como no cuestionamos a un obrero que trabaja para Ford, o para Volkswagen, o para Microsoft, que hace organizar el mundo no tiene que trabajar para alguien. Acá lo que cuestionamos es que la facultad coloca sus recursos, es decir, sus laboratorios, sus investigadores y su prestigio como facultad al servicio de una investigación que le sirve a papel prensa. Y lo que es peor, le cede los derechos, la propiedad de los resultados de su investigación a la propia empresa. Esa es la noticia concreta acá. Entonces, si hay un profesor que tiene la iniciativa de hacer una investigación para la empresa, que la haga, pero que no se nombre la facultad para eso, que no es un laboratorio. Eso es lo que cuestionamos, que la facultad se está colocando con este tipo de convenios como una tercerizada de gran capital. Eso es lo que ocurre. Porque presta instalaciones, presta sus recursos humanos, como se dice acá, para que después esa investigación sea aprovechada y lucrada por una empresa privada. Está en las antípodas de lo que nosotros creemos que es una universidad pública. Bueno, simplemente a riesgo de ser reiterativo, el consejo anterior di los números, los vuelvo a repetir, porque me parece que si no estamos hablando en el año. El presupuesto de apertura del año 2014 de la Facultad de Ciencias Exactas es de 250 millones de pesos. Eso incluye fundamentalmente los salarios. Una parte importante de los salarios es también cubierta por el CONICET, que son los docentes que tienen cargo de educación simple y que cobran su dedicación exclusiva a la investigación por CONICET. O sea, más todos los becarios de CONICET, que son muchos más que los becarios de UBA, becarios doctorales, becarios postdoctorales. O sea que no sería digamos, descabellado pensar que CONICET está aportando una cifra similar, ¿no?, a la que aporta la UBA a la masa salarial. Por otra parte están los subsidios que reciben los investigadores de esta facultad, que son mayormente subsidios de CONICET, de la agencia y de UASIC. O sea, yo calculo que probablemente esa masa salarial más subsidios debe ser unos 500-550 millones de pesos anuales. Lo que estamos hablando aquí es de entre 8 y 10 millones, que son órdenes de asistencia técnica, que en la mayoría de los casos cubren, el 80% cubre los costos de honorarios de los investigadores más los costos de realizar el trabajo, y de esto hay un 20% que queda para la facultad, del cual un 5% va al departamento. O sea que estamos hablando en última instancia de el 20% queda para la facultad, pero ese 20% hay un 5% que va al departamento, en donde se está realizando la asistencia técnica o el convenio. O sea que estamos hablando del 15% de unos 10 millones, que es lo previsto para el año 2014, o sea, 1,5 millones de pesos, sobre algo así como 550 millones de pesos. Si ustedes me dicen que eso es privatizar a la universidad, me parece que están un poco confundidos. O sea, la comparación con otras facultades no resiste el más mínimo análisis. O sea, hagan la comparación de fondos que provienen del Estado versus fondos que provienen de asistencias técnicas para cada una de las facultades de la UBA y van a darse cuenta que Exactas recibe un porcentaje ínfimo. Entonces, pero además, otra cosa, porque como decía el anterior decano, Diego, hay vida más allá de la UBA. La mayoría de nuestros investigadores son docentes investigadores, son también investigadores de CONICET, y CONICET también permite hacer asistencias técnicas. O sea que un investigador puede hacer una asistencia técnica a través de la facultad, a través de la UBA, o a través de CONICET. Entonces, que nosotros digamos que no autorizamos esto no significa que esto no se haga. Esto probablemente se va a hacer a través de CONICET. Simplemente como para que manejen la información pública.
La diferencia es que en ese caso, digamos, ese porcentaje que le quedaba a la facultad, ahora lo va a llevar a la comisión. Lo cual para ustedes probablemente sea un logro. Pero bueno, Una cosa. No, quiero solamente aclarar al consejero Winograd. Pues cuando yo digo que de otra manera no se realizaría, no significa exclusivamente de forma presupuestaria. Muchos de los proyectos que se acercan también ofrecen la oportunidad, ofrecen la problemática. Sencillamente, digamos, no todos los problemas están definidos dentro de la universidad, muchos problemas aparecen en el contexto de la producción o de la necesidad pública, etcétera, etcétera. Me parece legítimo que un investigador decida aprovechar con esas oportunidades si cree que académicamente le resulta importante. Y eso debiera ser nuestra preocupación. Luego de eso, luego de analizar de que efectivamente ese proyecto es importante desde el punto de vista de priorizar lo que es importante desde el punto de vista de la actividad de investigación, habrá que decidir cómo se hace la asignación presupuestaria. Y esa asignación presupuestaria se puede hacer con la colaboración de algún otro ente, que podrá ser privado, no podrá ser privado, será beneficioso, será el beneficiario, etc. Por supuesto que dentro de esta ecuación también hay que analizar cuidadosamente el tema de la propiedad intelectual. Comparto que es una preocupación y digo sinceramente que cuando cuando analizamos en comisión yo no tenía presente que el tema de la propiedad intelectual y el arreglo Así que eso también es una preocupación importante y una cosa que la facultad tiene que preservar porque es parte de su patrimonio. Sin embargo, también es imaginable, habrá que ver si este es el caso, pero es imaginable que en un determinado proyecto, una determinada envergadura, dependiendo de las condiciones, es imaginable que un proyecto de esa característica la universidad decida compartir la propiedad intelectual. Sencillamente porque encarar ese proyecto permitirá generar esa propiedad intelectual que de otra manera, si el proyecto no se encara, no hay nada que dividir porque no va a existir proyecto. Así que para mí forma parte de lo que se puede decidir. Habrá que ver si en este caso en particular ese es el caso. consejero. Sí, ¿quién? Yo. No, simplemente, sí, queremos que este proyecto sea discutido más en comisión, es cierto, pero hay algo que no se ha dicho todavía acá, que en el marco de estos proyectos también existen investigaciones y hay tesis y tesinas en curso. Entonces, hay una cuestión académica insoslayable acá que también merece discusión y que no se ha mencionado. Así que bueno, apoyamos la vuelta a comisión. Sí, plantear un par de puntos. Primero, me parece positivo el debate que se está dando en este consejo y veo que, digamos, así ha traído una preocupación por estudiantes y efectivamente no es obvio si hay que hacer el convenio o no, y veo que hay un debate incluso mismo dentro de abogados y profesores. Creo que incluso nos han propuesto pasar la comisión y en particular escuché algunas intervenciones de algunos consejeros que apuntaban a esto de que no es algo que no es una iniciativa de la facultad, sino que es una iniciativa del grupo de investigación. Y creo que hay un punto ahí importante que está bueno que también lo debatamos luego en la comisión, que es que tiene que ver con la capacidad de financiamiento de cada grupo de investigación. Nosotros creemos que es un poco peligroso el argumento de que en toda la, digamos, en la totalidad del presupuesto de la facultad y de la universidad el porcentaje de estos convenios es chico, entonces, bueno, esto no es ningún problema. Y también el argumento de, bueno, comparado con otras facultades es mucho menor, cuando en realidad el punto es justamente que cada grupo de investigación hoy en día puede avanzar según la capacidad de encontrar financiamiento que tenga, ya sea un subsidio de agencia, un subsidio de alguna entidad estatal o un subsidio de una empresa privada. Y para el micromundo de ese grupo de investigación, efectivamente es diferente si puede conseguir ese financiamiento o no, y lo condiciona si se ve condicionado porque si no tuviese ese financiamiento también no podría avanzar en su investigación, y ahí es donde nosotros vemos que hay una discusión académica y una discusión de política científica que es que creemos que permitiendo que pueda haber convenios con empresas privadas, las líneas de investigación, incluso como decía el
señor vicedecano dice plantean problemas, no solo en una cuestión presupuestaria, sino también se plantean problemas y problemáticas que en el ámbito de la facultad no existirían. Y bueno, eso es cierto, digamos. Nosotros creemos que la facultad de la universidad tiene que estar inmersa en la sociedad y poder, como también decía en otra intervención mi compañero, poder apuntar a investigar problemas que competan al país y a la sociedad. Y nos pregunta, yo me pregunto si los problemas que tiene una empresa privada como Papel Prensa representan las necesidades de nuestro país. Nosotros creemos que no, y creo que ese es el punto de debate también. Pero bueno. No, bueno, voy a tratar de ser cortito, simplemente responder al argumento de Reboleda y un poco de Minini, que hablan de porcentajes. Digamos, ese argumento me llama la atención. Yo no puedo creer cómo están argumentando eso. Los consejeros y el decano, principalmente ustedes como gestión, tienen una responsabilidad en toda la UBA. ¿Qué acaso ustedes me están diciendo que van y se quejan y dicen, Barbieri, ¿cuántos posgrados avanzados tenés? ¿Cuántos convenios tenés? Es una cuestión de grado. ¿Me explico? La orientación política que le da cada facultad es una particularidad de cada facultad, pero la UBA es una unidad en su conjunto. Entonces, cuando ustedes aprueban estos convenios, este tipo de convenios, aprueban los posgrados arancelados, en el fondo lo que están haciendo es validar y legitimar la política de las facultades que avanzaron mucho más en el camino de esta orientación política privatista que nosotros criticamos. Entonces, para mí no es un argumento válido, no tiene ningún tipo de solidez. Y es hasta cierto punto es una irresponsabilidad política, se podría decir formalmente, que como consejeros, como decanos, siendo que, digamos, el régimen político de la UBA son ustedes. También en una ínfima minoría somos nosotros. Tenemos una pequeña tribuna para denunciar por aquí, por allá, pero no lo decimos nosotros. Entonces, digo, me parece que ese argumento que plantean de la cuestión de grados no es válido. Ya lo dije la otra vez con el caso de los posgrados arancelados, lo vuelvo a decir ahora con este caso que es un poco más extremo porque se trata de Papel Prensa, entonces se despiertan mayores sensibilidades políticas en distintos sectores. Ahora bien, lo que me parece es que, por lo que veo, hablando con docentes y con estudiantes, hay un profundo desconocimiento sobre cómo se implementan estas cosas en la comunidad universitaria de la facultad, sobre todo por los posgrados arancelados, cómo se da el arancel, cómo se les paga a los docentes, cómo se producen estos convenios, en qué consisten los porcentajes. Bueno, probablemente sea momento para abrir un gran debate en la facultad sobre la orientación que queremos para la facultad. Gracias, consejero, por ilustrarnos acerca de nuestras inconsistencias. Responsabilidad. Sí, consejera Vera. No, creo que vale la pena antes que nada leer un poquito el expediente, porque cuando se empiezan a decir una sarta de generalidades, muchas veces uno puede incurrir en errores, pero es verdad que muchas veces se usa este consejo directivo como tribuna para decir lo que uno piensa y no importa un poco lo que está diciendo el de al lado o lo que está escrito en el expediente. Entonces yo me voy a referir, digamos, con mi alusión, no voy a seguramente hacer cambio de opinión a alguien que a cualquier cosa que aparece en la empresa privada lo llama mercantilismo o que nos estamos vendiendo, bajando los pantalones, como quieran llamar. Entonces, me voy a referir a aquellos que les puede resultar útil tener un poco más de información sobre lo que estamos discutiendo, pero de todas maneras, como me parece que siempre es un tema serio y quizás alguna cosa así se ha podido pasar, estoy de acuerdo con que vuelva y pase a comisión. Pero como se han dicho tantas cosas, me parece que es mejor que algunas también queden para, al menos para los taquígrafos. Hasta lo que yo sé, y puede no gustarme personalmente, este país tiene un desarrollo industrial y trata de hacerlo en forma independiente con una estructura pública-privada. Y en la cual hay una gran parte de la industria de este país se hace en las empresas privadas. Una de ellas es la industria maderera. Y actualmente, si a alguno le ha tocado ir a Patagonia, ir a Neuquén, se puede ver un gran desarrollo de industria maderera. En varias de las provincias de este país se ha acordado que una manera de manejar
las zonas cerealias de este país, dando recursos, es decir, fuente de trabajo, desarrollos indirectos también hacia las poblaciones del lugar, que generan producción forestal. Actualmente la producción forestal ha crecido en muchas zonas de nuestra región y muchas de ellas están siendo subsidiadas, por lo que dije anteriormente. Uno de los grandes problemas que tiene la producción forestal es, hablando del abichamiento o la generación o la proliferación de determinados parásitos que hacen que la madera se pudra desde el interior, y eso hace que todo ese esfuerzo que llevó años generar una producción forestal digamos que toda esa producción quede eliminada. Uno le podría gustar que el desarrollo forestal esté a cargo de los pueblos originarios, que esté a cargo de empresas privadas y públicas, pero la realidad es que hoy está en manos de la empresa privada. Entonces, un conocimiento adicional que la investigación puede favorecer es entender mejor, es monitorear estas plagas y generar políticas de control para que la producción forestal en sus diversas medidas pueda llevarse adelante. Papel Prensa no es el único productor forestal de este país, genera el papel, pero estamos hablando de la producción básica de estos árboles. Por lo que he visto de estas investigaciones, está bastante bien planteado, y eso no es mi tema especial, pero justo este año, en el verano, me ha tocado interactuar con grupos de investigación en el área de Patagonia, que están trabajando con el manejo sustentable de lo que puede ser la producción forestal. Yo leo este plan de trabajo, que lo había visto hace un tiempo, porque como se dijo, no es la primera vez que esto se aprueba, y es un trabajo que se ve muy serio, en el cual es imposible que un grupo de investigación pueda realizar un trabajo sobre alguna plaga que está afectando a la producción forestal sin poder entrar a una producción forestal y poder realizar esa investigación. Entonces, el típico ejemplo de una investigación en la cual, obviamente, las empresas privadas que producen madera se van a beneficiar porque puede llegar a dar resultados, puede ser que lo esté dando, porque no conozco tanto el tema a profundidad, para un manejo controlado, y al mismo tiempo las investigaciones se nutren de esa información que uno solamente puede acceder si entra a un campo de producción forestal. Esto se replica en esta facultad en un montón de cosas, en un montón de otras actividades agrícolas que también están siendo desarrolladas por entes privados. A veces el INTA, por ejemplo, tiene algunas agencias experimentales en las cuales realiza experiencias, y muchas de ellas interactúan con esta facultad. Pero si el objetivo final es cómo mejorar la producción agrícola en determinados sectores, en este caso el forestal, una interacción, un convenio con una empresa que realice producción forestal resulta como obvio. En este caso es papel prensa, pero me parece que es anecdótico que es papel prensa, no le estamos dando nada a Mañeto en particular, a pesar de que yo no le daría ni la mano. Pero bueno, para concluir digo, rechazo todo sentido ligero de calificar los convenios que realiza esta facultad. Estoy totalmente de acuerdo con aquellas acciones, esas vinculaciones que realizan investigadores individuales, porque yo estoy de acuerdo, muchas veces preguntas que nos trae el sector público-privado despiertan investigaciones que uno no se había planteado y se pueden obtener resultados que uno no los hubiera esperado. Tengo un montón de ejemplos, les voy a dar uno para que vean cómo esta facultad se mercantiliza. Por ejemplo, uno de los ejemplos es DirecTV. DirecTV tiene un problema que cuando llueve mucho, capaz que alguno tiene una antena, seguramente alguno de los compañeros que tienen un determinado estilo de vida, capaz que tienen una casa con DirecTV, yo no la tengo, sé que se te corta, ¿viste? Porque cuando llueve mucho hay una atenuación de la señal ante eventos extremos meteorológicos. Entonces para ellos es un problema y vinieron con esa inquietud. Esa inquietud está en el mundo entero. Y gracias a ver cómo resolver la atenuación, uno puede llegar a tener una medición adicional de la humedad que hay en la columna, dado que lo que está atenuando es justamente la humedad. Esto
esto está dando por resultado que, por ejemplo, hay regiones del Caribe donde hay, y países de Centroamérica donde realmente no están dadas las condiciones para poder medir humedad, se está midiendo humedad de manera indirecta a través de esta atenuación. Y es un resultado realmente interesante, útil y barato, que surgió de una necesidad de una empresa privada. Entonces yo lo que estoy totalmente de acuerdo es que cada inquietud, ya sea el sector público o privado, porque el sector público también uno puede tener una inquietud para que resuelvan investigadores de esta facultad que quizás, porque a veces puede pasar esto, compita con el trabajo que graduados nuestros hacen fuera de la facultad. Nosotros tenemos graduados que no todos se dedican al ámbito de la investigación, sino que intentan hacer su trabajo de consultoría y demás, y que muchos de esos trabajos sería deshonesto, sería desleal que la facultad realizara esas actividades que podría perfectamente hacerla una consultora privada. Estoy pensando en ciencia de la computación, estoy pensando en química. Entonces, es verdad que nosotros tenemos como responsabilidad, como consejeros, cada uno de estos pedidos, analizarlo de todos los puntos de vista. Nadie, aunque ellos piensen que nosotros lo hacemos, le vamos a vender nuestro patrimonio ni nuestros recursos ni al sector público ni al sector privado. En este caso en particular, insisto, que se lea nuevamente, pero no es el contexto, este convenio no tiene el contexto en el cual se estaba realizando, en el cual se estaba discutiendo o intentando presentar. Me parece que puede ser una investigación válida y llamo a quizás llamar a la Secretaría de Vinculación y a la próxima reunión para que aclare cómo se maneja el tema de los porcentajes. 50% para la facultad, 25% para nosotras dos, por qué se llega a esa, cómo se llegó a esa relación y que se puedan esclarecer todas las preguntas que han surgido y que vuelvan al consejo siguiente. Consejero Vinograd, simplemente, pero tratemos de que un mismo consejero no hable en 3 oportunidades para el mismo tema, tratemos de decir todo lo que tenemos que decir en una única presentación. Básicamente una intervención, pero bueno, evidentemente si hay un debate, se vuelcan posiciones, es imposible, digamos, nadie acaba el futuro, no puedo responder a lo que no se ha dicho. Estamos uniendo la comisión, con lo cual esta discusión se puede dar en comisión perfecta. Bueno, sin embargo acá por ejemplo, el vicedecano Baraldo estaba dispuesto a votar este proyecto sin saber siquiera que se le está dando el 25% de propiedad intelectual, que se acaba de decir, a papel prensa. Con lo cual, digamos, si no hubiera sido, porque nosotros alertamos desde el claustro de estudiantes, me hubiera agarrado sobre este proyecto, esto se hubiera votado sin ningún debate, seguimos, le damos el 50% de propiedad intelectual a la prensa y así sigue la facultad. Y acá lo que ha expresado la vicedecana Carolina Vera es muy interesante, porque el argumento es algo así como, bueno, como necesitamos que papel prensa nos deje entrar al sector forestal, que es privado. Te voy a pedir que no me interpretes. Al dato de locución, pero el resto me puede interpretar lo Yo más. le voy a no me interrumpa, porque estoy haciendo otra parte, yo no la interrumpí. Entonces, el argumento me acaba así como necesitamos poder entrar papel prensa para hacer una investigación de este estilo, bueno, entonces está perfecto que le demos nuestro laboratorio, nuestros investigadores y le decimos el de papel prensa. Y quiero decir algo que quiero consciente que consten actas y que si quieren vamos a ver el futuro contra mí. Pero nosotros no estamos en contra a priori, como piensa la ex vicedecana Vera, de cualquier convenio con una empresa privada. No es así. No es que vemos convenio con privada y decimos, ah, no, hay una privada, no, yo soy socialista, no hay una privada. Ahora, es el contenido concreto que tienen esos convenios lo que rechazamos. Y acá es muy claro. Porque podría ser distinto. Podría ser que una empresa privada aporta recursos a la facultad y no exige nada a cambio. No ocurre eso. Podría ser, por ejemplo, que efectivamente una universidad presenta una inquietud, como acá ha planteado la doctora Vera, soy nuestra ex vicedecana, sobre el tema de DirecTV, tiene una inquietud y la facultad autónomamente desarrolla una investigación sobre el tema y utiliza su resultado para lo que le parezca. Ahora, acá no es eso lo que ocurre. Acá papel prensa exige que se le entregue un porcentaje de propiedad intelectual, al mismo tiempo que hace uso y usufructo de las instalaciones y recursos humanos de esta facultad. Eso es lo que cuestionamos. Es una indicación concreta que coloca a la facultad al servicio de las empresas privadas y no al revés.
Porque acá, efectivamente, todos somos conscientes de la organización en la que vivimos, pero el punto es en esa organización social de qué lado se coloca la facultad y qué lado se coloca el desarrollo científico que se realiza. Y una cosa es que las investigaciones, los convenios o la atención sirvan para mejorar la calidad de vida de los trabajadores del pueblo argentino. Otra cosa es que sirvan para engrosar los bolsillos de Magneto y de la nación. Entonces retiramos por completo este tipo de convenios y para que no digan que acaparo la palabra, paro acá y que pasemos al próximo punto. Una cosa más solamente que voy a decir. No, por lo que planteé al principio. Ahora todos han dicho que este proyecto se pasa a comisión, hasta hace falta discutirlo. Bueno, veremos. Quiero dejar claro que eso no era el destino natural que iba a tener este consejo, sino era porque nosotros planteamos este debate y que por lo tanto demuestran que tienen vergüenza de votar este proyecto. Y que son conscientes que no saben por qué, porque si no lo votarían listo y no plantearían, bueno, hay que pasar a comisión. No. Sí, gracias por la aclaración, por estar tan claro, gracias por ilustrarnos. Pasemos a votar, por favor. Moción de orden. A menos que sea una moción de orden. Yo hago la moción de orden. Haría un pedido de palabra previo del consejero Ganda y no hay más oradores. O sea que cerramos los oradores con el consejero Ganda. Sí, bien, me disculpo por hablar nuevamente por segunda vez, igual que se quedaba la facultad, dado que, nada, quería marcar algunas cosas dentro de lo que nos señalaba la profesora Bea. A ver, nosotros acá no traemos la preocupación por este convenio, porque entendamos que si la facultad firmara este convenio, automáticamente nos convertiríamos en económicas, que tiene un presupuesto por recursos propios que triplica el presupuesto estatal de la facultad. Como ya dijimos nosotros hoy, no tenemos problema en decirlo una y otra vez. Sino que planteamos un debate que creo que excede un poco al problema de la mercantilización. En términos de la orientación de la ciencia que hace la facultad, porque el ejemplo que trae, digamos, el comentario que viene a ver para mí es interesante. Y nosotros no es que leímos papel prensa en la carta del expediente y vinimos acá a hacer uso de una tribuna o a hacer un escandalete berreta. No, tenemos un debate político y sobre el sistema científico del Consejo Directivo que nos parece relevante porque es un espacio que creo que nos tiene que servir para enriquecernos con esa discusión y que tiene que ser funcionar la facultad en ese sentido. No solamente la comisión, sino también el Consejo, por eso vamos a trabajar también en la comisión. En particular, hay una cuestión. Si se va a considerar que el rol de la ciencia técnica en este país es la generación de puestos de trabajo, meramente para mí estamos cometiendo un error. De hecho, cuando yo lo escucho al mismo María, una vez que viene a la facultad, un coloquio, una charla, o en otros ámbitos, el ministro no se cansa de decir que para él la cuestión vital, la que se ha avanzado según él, cuando sea cierto, y que quiere profundizar, es que las ciencias técnicas sirvan para generar puestos de trabajo. Yo pongo una cosa en cuestión, digo, la ciencia no solamente sirve para generar un puesto de trabajo, digamos, para enriquecer una empresa que incluso cuando se enriquezca va a darle de comer a más trabajadores de esa empresa. Para mí ese no es el plan vital. El plan vital es cuál termina siendo la matriz productiva de nuestro país. ¿Y qué consecuencias tiene eso? Hoy tenemos una crisis de divisa en nuestro país, digamos. O sea, no, me parece que seríamos ciegos y sordos si solamente pensamos que el científico es meramente una persona cuyo accionar no tiene ninguna consecuencia más que el sueldo que le van a pagar por eso, o que la facultad puede obtener por eso, o la curiosidad científica o académica del proyecto. Yo no estoy poniendo en duda y para mí la cuestión es si en este convenio en particular, por ejemplo, si en el caso de DirecTV se investigó algo que académicamente no sé, es pertinente, digamos. Para mí la cuestión es que si vamos a esperar que la ciencia avance a partir de la casualidad de que DirecTV tiene una necesidad, solucionamos y bueno, ponemos la casualidad, la realidad es que para mí la sociedad va a avanzar muy lento. Mucho mejor y más práctico sería que el Estado se enfocara en profundizar en las investigaciones que obedecen justamente a problemáticas específicas que solucionar y no le hacían una empresa que por desborde va a generar bienestar social. Me parece que eso es relevante y quería aclararlo a cuestiones en términos de la pertinencia académica de la investigación. Es aún peor, obviamente, si la investigación no es académicamente pertinente o si la facultad está regalando parte de la propiedad intelectual. Eso es más preocupante, pero me parece que lo otro es un detalle y excede el problema de si nos vamos a convertir en económicas o si no. Eso quería decir nada más y sigamos discutiendo en la comisión
No como la última vez que lo firmaron y se despachó. Está en consideración la vuelta a comisión del proyecto 6.1. Los que están a favor de la vuelta a comisión. Abstenciones. En contra. Queda ¿Puedo criticar yo? sí. Yo conozco este proyecto y conozco el convenio y contra lo que dice el consejero Wino no tengo ninguna vergüenza en firmarlo, así que yo voy a votar a favor y por eso no quiero volver a la comisión. Perfecto. Queda aprobado la vuelta a comisión de 6.1. 6.2 es ratificar